Santos, bienvenido a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes Al y hoy solamente Edgar. Habla, Edgar. Bueno, hoy estamos motivados. Solamente estamos los panameños, como quien dice, del canal. Pero bastante alegres y motivados de darle un poquito más de información de todo lo que fue el mundo del fútbol. Ok. Ah, sí, porque hoy nos abandonaron. Pero como decía Cafuanta, como yo no creo en hombre. Entonces, eso es que ayer estaba viendo el Man to Man. Cuando tengan tiempo, miren. Ese es un video, ese es un audio, por cierto. Héroe el que lo grabó. Muy divertido. Bueno, para mi generación, los que entendemos esa demencia. Pero él se montó, básicamente para contarle rapidito, él se montó en la tarima solito. Él tenía un grupo y él se montó solito y estaba todo el otro grupo y él se paró y dijo: yo voy a representar solo. Y así estamos nosotros aquí hoy. Bueno, sin más preámbulos, porque ya dimos un intro como de 10 minutos. Queremos hablar hoy de los partidos de la clasificación al Mundial. Aunque Panamá ya está clasificado. Se lo echa en cara todos los días a los polacos. Un poco, sí, así mismo es. Un poco de la emoción de lo que son los repechajes, como quien dice, la última oportunidad que tienen los equipos de clasificar a la fiesta futbolera que es el Mundial que se va a celebrar este año. Bueno, vamos a ser honestos. ¿Qué partidos sí vimos de todo esto? Porque son, ¿qué? 8 juegos, ¿no? Sí, así es. Sí, 8 partidos. 8 partidos. A ver, señoras y señores, nosotros tenemos una vida que no es solamente ver fútbol. Si ustedes nos apoyan, podemos dedicar más tiempo a esto. Enteramente. Pero por ahora tenemos una vida que tenemos responsabilidades. Así que solamente vimos el partido más importante del país en el que vivimos, que es Polonia. Seguramente. ¿Tú viste algún otro partido? No. O sea, lo estábamos viendo los otros así con el ojo de un lado así, pero así exacto. Siguiendo notificaciones, pero no es que los vimos. Vimos algunos resúmenes, por ejemplo. Creo que Eddie, tú me dijiste que querías hablar de Italia. Sí, vi el camino de Italia. Italia empezó, como quien dice, medio nervioso, ya sabiendo lo que ha pasado en las antiguas clasificatorias, pero al final sacó el resultado. Adelante. Sí, Italia no ha ido al Mundial desde el 2014. Estuvimos conversando un poquito de eso y yo estaba un poco triste porque es cierto que algunas personas dicen que hay niños, ¿no?, italianos que todavía no han visto su selección jugar en el Mundial, y realmente eso se debe sentir bastante triste, aún de nosotros como panameños que apenas tenemos 2 mundiales. No, a ver, obviamente cuando tú te acostumbras a algo, es lo que hablábamos la semana pasada del Chelsea, ¿no? Que el Chelsea es un equipo que acostumbra a todos los fans de hoy en día a tener victorias, es un equipo competitivo y ahora es que básicamente no llega a nada. Bueno, aunque es gracioso porque el año pasado ellos ganaron un montón de cosas, ganaron la Conference, ganaron el Mundial. O sea, sí. No entiendo por qué se quejan tanto si, o sea, han ganado trofeos. Pero bueno, es así. Un país que tiene mucha tradición futbolera. Sí. Pero bueno, y el otro partido que yo le estaba poniendo atención de la tanda de partidos que hay aquí fue el partido de Turquía. Tenemos un amigo turco. Sí, un amigo cercano. Sí. Él ¿cómo es que le dice a Gerardo? Umut, si está viendo esto con subtítulos. Espero que Turquía pase para tener más celebración. Y lo mismo esperamos aquí que Polonia también lo logre, aunque la tristeza de este lado del mundo sigue siendo que Ucrania pues está eliminado. Sí, así es. Suecia sorprendió de alguna manera. Creo que, bueno, anteriormente los antiguos equipos de Suecia no estaban jugando tan bien, pero esta vez para mí creo que sí Suecia fue superior en el partido contra Ucrania. Ucrania no tuvo mucho que hacer. Creo que fue sorprendido por el ataque de Suecia. Y bueno, solamente ahora está esperando a Polonia. El delantero de mi equipo, el Jokeres. Así es. Bueno, sí, triste porque de hecho en un momento de la eliminatoria de estas semifinales, estaban todos los equipos de la zona eliminados, porque estaba Chequia eliminado, Ucrania eliminado y hasta Polonia, porque Polonia empezó perdiendo. Pero sí, gracias a Dios los polacos. Y bueno, vamos a entrar ya de materia con ese juego, porque ese fue el que vimos. Sí. Polonia empezó perdiendo por un error de la defensa. Así es. Que tú me estás diciendo algo de la defensa, ¿no? Que los polacos te iban a linchar.
Bueno, sí, no, yo vi el partido bastante justo. Yo pensé que Polonia iba a ser muy superior a Albania. Albania sorprendió a Polonia, creo que en Varsovia. Y la forma en la que Polonia pudo responder o pudo defenderse, creo que dejó un poquito de desear. Lo mismo critiqué frente a algunos fanáticos polacos de aquí de Polonia. Y ellos se enojaban mucho, ¿no? Con ese punto de vista que yo tenía. Pero explica por qué piensas así. Ese es el partido que yo vi. Y pienso también de que, sabiendo que depende de solamente 2 partidos para clasificar, vas con un portero que de pronto no sea el mejor portero de Polonia en este momento, que usan una máscara que de pronto... Yo no sé cuál es el camino del portero, pero tanto Lewandowski como Mbappé en su momento dijeron que aunque tenían la lesión en el rostro, la máscara no era el mejor, por decirlo, gadget que podía tener un jugador de fútbol. Ahora imagínate un portero que se vale de sus reflejos. Creo que por esa parte fue que defendí mi argumentación. Y bueno, terminaron enojados un poco conmigo, pues, pero eso fue lo que vi. Además de eso, Polonia, pienso que en la última parte del partido, que es donde hace los 2 goles que anotó, sacó mucho de casta del patriotismo, de queremos ganar esto, de los mejores jugadores, un poco individualista también. Ese segundo gol fue un golazo, pero eso fue estamos aquí, queremos ganar, y tiraron al arco. Eso fue lo que sucedió realmente en el partido. Y ojalá tengan la misma suerte con Suecia, pero hay que tener cuidado. Bueno, yo lo que vi... A ver, tú me comentaste que te parece que la defensa está floja. A ver, yo estuve viendo y a mí el portero salvó a Polonia, por lo menos en lo que yo vi, 2 o 3 veces. A eso súmale que Albania tuvo oportunidades para sentenciar ese partido en el primer tiempo y no lo hicieron. Entonces es como decimos en el buen panameño, el que no los hace, lo ve hacer. Entonces, yo no sé, porque la verdad es que no conozco el mediocampo de Polonia al dedillo, pero ellos están jugando con una formación de 3-4-3. ¿Qué pasa? Cuando tú juegas con 3 defensas, por lo menos en los principios que yo sé, tú debes tener por lo menos un mediocampo defensivo. No puedes irte al ataque como... Y es lo que yo veía, que la defensa estaba demasiado expuesta. Y lo que pasó fue eso. Hubo un error. Y se la mandaron a guardar. Entonces, es complicado jugar defensas de 3 si tú simplemente vas a decir, bueno, los 3 defensas defiendan. Si tú estás jugando contra... O sea, estás enfrentando jugadores habilidosos. La cosa fue que Albania los perdonó en varias ocasiones. Hubo una que el tipo se la pasaron atrás y nada más tenía que colocarla a la esquina y la mandó a la nube, a la fila 40, hermano. Así es. Y para mí, o sea, que los polacos, claro, que van a defender su equipo, van a defender su selección y todo. Pero yo recuerdo muchas veces cuando a Panamá le sucedía lo mismo o cosas similares. El minuto 80. Y al medio tiempo, yo estoy en un grupo de futsal, juego futsal con varios polacos los martes, y ellos decían, ustedes saben que era mejor ir a jugar, porque sucedió, el partido fue un jueves, que era otro equipo que jugaba futsal también, y ellos comentaban, ¿saben qué? Era mejor ir a jugar futsal que ver el partido. O sea, que ellos estaban desmotivados en el descanso del partido. Pero claro, ¿no? Como hicieron los 2 goles, ya se sentían mejor, se sentían de que podían hacerlo. Y esa es la suerte, o sea, porque en el juego y en el partido tienes que tener también un poquito de suerte, ¿no? Y esa es la suerte que tuvo Polonia y que de pronto con Suecia ya veremos. Yo lo que pienso es lo siguiente. Aquí hablando un poco de los fanáticos, y te lo digo como fanático también que soy. Yo intento separar, pero yo sé que no todas las personas pueden hacer eso. Uno intenta separar su fanatismo, pero es que tú estás viendo estos juegos con el corazón. O sea, no es lo mismo ver un juego o sea, yo que soy panameño, ver el juego de Polonia, de Ucrania, yo digamos, me puedo, no quiero decir reír en plan burlándome, pero lo digo, o sea, yo puedo ver los errores en lo que tú estás viendo. Tú puedes ver los errores porque tú lo estás viendo de un punto de vista más frío.
pero ellos están viendo este partido con el corazón y dicen, no puedes hablar más de mi país. Y lo mismo tengo amigos en Panamá que son igual, amigos y amigas. O sea, por ejemplo, yo le decía a una amiga, no, pero Panamá no juega bien. ¿Qué te pasa? Tienes que apoyar. Es Panamá, es tu país. Pero yo no estoy diciendo que yo no apoyo a mi país. Al contrario, yo quiero verlos bien. Pero sí, o sea, uno ve estos partidos con el corazón. Uno no lo ve, muchas veces no lo ve con la mente fría, ¿no? Exactamente. Muy bueno. Y como tú dices, de pronto con Suecia, mira, muchos polacos que juegan al fútbol, porque hoy yo estaba jugando fútbol antes de venir aquí, me lo dijeron como que, mira, no sabemos si con Polonia, lo mismo que estás diciendo tú, si con Polonia, digo, con Suecia nos va a ir igual, porque vieron cómo la demostración de fútbol que le dio Suecia ante Croacia, ante Ucrania. Sí, Suecia va con sangre en los ojos. El último mundial no clasificó. Si yo recuerdo, no. Bueno, imagínate. Y el deseo de ir al mundial, yo creo que va a ser siempre. Recuerdo el mundial que ellos jugaron contra Alemania, pero eso fue en Rusia. Uh-huh. En Rusia, que México le ganó a Alemania 1-0 el primer partido. Y estaba Suecia en ese grupo. Lo que yo recuerdo es que... Pero en Qatar no lo recuerdo. A Suecia no lo recuerdo. El mundial de Qatar. A ver, es gracioso hablando de mundial, y esto es un dato curioso, que el mundial de Qatar se jugó casi todo en una sola ciudad. Y ahora vamos a jugar prácticamente un subcontinente, porque entre Canadá, Estados Unidos y México, eso es kilómetros de viaje. Sí. Y estaba viendo que las sedes, los grupos ni siquiera los pusieron como, bueno, este equipo, por ejemplo, digamos España o tal, va a jugar en esta zona. No, de repente juegan en un lugar, se tienen que cruzar todo el país para ir a jugar en otro lugar. Es una locura. Sí. Hablando un poquito del tema del mundial. Bueno, yo creo que ya no tenemos más nada que decir de Polonia, ¿no? Pensamos que vamos a pausar. Pienso que está todo dicho, y porque residimos aquí, estamos aquí, de alguna manera motivamos y apoyamos a Polonia a que pueda clasificar, pero sabemos que va a ser complicado contra Suecia. A ver, yo quiero que Polonia clasifique, porque no es lo mismo vivir en un país donde a las personas les gusta el fútbol y que seguramente la fiebre de fútbol va a ser bastante grande si su selección está en el mundial, a que si, como pasó, que simplemente no, ya se salieron, y ya cuando se sale el equipo, ya prácticamente se muere el mundial en el país. Sí, exactamente. Solamente queda apoyar a las otras selecciones y a tu selección favorita legendaria, por decirlo así, que si es Brasil, que si es Argentina, que si es Francia, pero ya se muere un poquito esta parte que no ve tanto fútbol, pero que quiere apoyar al país. Pero yo creo que en Panamá estábamos acostumbrados a eso porque no íbamos a los mundiales. O sea, toda mi generación y la generación anteriores y así hasta el final de los tiempos. Sí. No íbamos a los mundiales. Entonces todo el mundo, para ver el mundial y disfrutar del fútbol, apoyaba. Y que bueno, yo apoyo a Argentina, yo apoyo a tal, porque simplemente para poder tener algún tipo de emoción, ¿no? Pero claro, no es lo mismo en estos países donde sí es una cosa normal que su país por lo menos clasifique de vez en cuando. Entonces, si se quedan a las puertas, va a ser complicado. Así es. Para la generación en que yo vivo, que estamos viviendo ahora, que Panamá participe en su segundo mundial, para mí ya es, por decirlo así, un sueño, un logro grande que ha tenido la selección de Panamá, porque yo, desde que tengo uso de memoria, hablamos de 5, 6, 7 años en mi niñez, veía el juego de Panamá y las cosas que ganaban pequeñas, los torneos regionales que iban muy pequeños entre los equipos centroamericanos y nada más. Y para mí eso era el avance grande que tenía Panamá con la Liga de Panamá y esas cosas. Pero de ahí aspirar a un mundial que aún a esa altura no había ni siquiera clasificado una hexagonal. Y ahora que estoy en mi etapa de adultez, como digo, ¿no? En mi generación, ver a Panamá que va a participar de su segundo mundial es un logro. Sea como sea, es un sueño cumplido. Bueno, yo quiero decir dos cosas.
Uno es que a mí me alegra, y por eso tengo la camiseta, tanto esta como la anterior, cuando clasificaron la primera vez. Yo era uno de los, no detractores, a mí lo que yo quería era eso, que me callaran la boca, que se sacaran el orgullo y clasificaran y jugaran y se viera esa entrega, y lo hicieron. Y eso... y la otra razón por la que yo tengo las camisetas de este mundial, que son las del 2018, es porque mi abuelo, tío abuelo en realidad, mi tío abuelo, por fin pudo ver al país clasificado antes de morirse. El man, yo creo que cuando dijo, bueno, ya cumplí mi misión aquí, y ya había Panamá clasificado para el mundial. Los eduqué a ustedes y ya, listo. Me voy. Así es. Al otro barrio. Así es, lo bonito. Eso es lo bonito del deporte, ¿no? Lo bonito del fútbol también, que en muchas partes dicen, ¿no? El fútbol no es solamente deporte. Hemos visto después del campeonato cuando se coronó Argentina en Qatar, el sinfín de videos de argentinos emocionados, llorando en el suelo, tirados porque era una oportunidad en un momento en el que el país, la economía, nada andaba bien, y la selección de Argentina llegó a la final y le ganó a Francia, ¿no? Que era uno de sus, por decirlo así, oponentes más fuertes. Y esa nostalgia, ¿no? Esa alegría por mirar a su selección campeona del mundo es algo que supera, ¿no? Cualquier expectativa, cualquier alegría, y se vio, ¿no? En muchas de los videos, personas muy, muy mayores que celebraban exhaustiados por aquella victoria, por aquel campeonato, y es algo bonito de ver. A ver, yo creo que en Argentina se vive el fútbol como se puede vivir el fútbol, igual en Brasil y en países futboleros. En Panamá está empezando a ser un país futbolero ahora. En Panamá sabemos muy bien que lo que se jugaba era basquetbol y béisbol. Sí. Y era, de hecho, eso se lo comentaba a un compañero, un conocido ahí del fútbol, que él me decía que no, pero yo no conozco jugadores panameños, pues porque no existían. Ahora ya hay un trabajo que se ha hecho y se lo respetamos. No existían ligas menores, ligas de desarrollo, todo ese tema de desarrollar jugadores, eso no existía. Entonces ahora, y claro, todos los jugadores que ustedes conocen que triunfaron y que tú dices que no, Daily, que no sé qué, esos manes se fueron de Panamá. Esos manes no hicieron su carrera y que no, voy a empezar aquí en el barrio, que es lo que sí pueden hacer, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, aquí, que tú inscribes a tu hijo, o el hijo se inscribe solito en la escuela y comienza a practicar fútbol con entrenadores que también tienen sus ojeadores de otros internacionales, ¿no? Es que en Panamá las cosas suceden así, porque hay que recordar que también somos 4 millones de habitantes. Recuerdo que para una clasificación del Mundial de Futsal, creo que fue una de las que participó Panamá sacó jugadores por decirlo así, del barrio, los mejores del barrio, los mejores de barrios de canchas de cemento. O sea, los que estaban en sus liguitas, por decirlo así, de calle y ese tipo de cosas, se fueron conociendo poco a poco, y de ahí se fue, como decimos nosotros en buen fútbol, picando, ¿no? Entre cada uno de ellas, consiguiendo los jugadores para así entrenar y enviarlos a participar al mundial a la clasificatoria primero y después al mundial de futsal, que eso fue algo también bonito de ver por parte de Panamá. Ese es el proceso normal. Sí. Lo que pasa es que en otros países, que es lo que yo hablo, hay un camino. Tú tienes tu barrio y tienes tu equipito, está bien. Pero en otros países, que como este, por ejemplo, lo que hay es un camino. Cuando tienes algún talento, tú sabes, puede ser un barrio pequeño, pero si tienes el talento, hay escuelitas donde tú puedes inscribirte y de pronto te van a ayudar a crecer. En Panamá eso no existía. En Panamá es como tú dices, lo agarraban directo y que necesitamos gente para el equipo. Venga, ya, el que sea. Sí. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que nos estamos alargando mucho, pero yo quería comentar algo antes de irnos a hablar de la selección de Panamá, porque yo quiero tal vez podemos hacer un video hoy vamos a hablar solamente de la clasificación, pero podemos hacer un video más adelante sobre todo el tema de cómo Panamá evolucionó futbolísticamente hablando, porque yo sí lo veo. Yo veo que Panamá, primero, como dijiste, no clasificaba ni al hexagonal. Después clasificó al hexagonal. No salimos del hexagonal, y después de que pudimos, quedamos más o menos. Y
quedamos en el hexagonal y no salimos del hexagonal al mundial, ya simplemente nos eliminamos ni repechaje y después ya pudimos clasificar. Todo ese camino sería interesante verlo porque somos de generaciones distintas. Yo tengo casi 10 años más que tú, ¿no? Sí. Entonces digamos que yo recuerdo ver jugar a la selección de Panamá del 2000, ya adulto. Y sí. Pero antes de irnos a hablar de Panamá, yo quería que tú me hablaras del partido de Jamaica con Nueva Caledonia. Bueno, de lo que escuché y de lo poco que vi del partido, fue un partido súper sorpresa porque hasta cuando Jamaica hizo el primer gol, lo que estabas transmitiendo el partido, los narradores decían, bueno, no es ninguna sorpresa, cayó el gol de Jamaica 1-0, pero no sabían ni se imaginaban lo que tenían enfrente, los minutos que aún faltaban, lo que luchó la selección de Nueva Caledonia de Oceanía. Uh-huh. Y que los muchachos, por decirlo así como hablamos de nosotros de la selección de Panamá, sacaron de sus ahorros para viajar por ese partido sin uniforme, sin estrategia tal vez, y sacaron el partido adelante y se llevaron el respeto de muchos de los que estaban presentes en el partido. Me parece que jugaron en México y eso es algo de admirar de una selección que lo intentó por todas las que quiso, que pudo, y lo llevó adelante. Fíjate que Jamaica no pudo hacer ningún otro gol, perdieron por la mínima, como que dice, y estuvieron realmente a pasitos pequeños de poder clasificar a un mundial. Sí, yo lo que pienso y es lo que te decía fuera de cámara. Man, a mí tú no me vas a poner a viajar 10,000 kilómetros y voy a jugar todo apático. Ay, nos están pasando por encima. No. Yo puedo ser un cojo futbolísticamente hablando, pero yo en esa cancha me dejo el sudor y la camiseta y hasta el final. Y me parece que eso es lo que uno tiene que hacer. Es lo que yo le reclamo a cualquiera. A mí no me importa si tú eres un buen jugador, pero si vamos a jugar fútbol, yo lo mínimo que espero es que corras. Así es. Eso es todo. No tiene que ser el que pasa la peor o el que se saca. No tiene que ser. No sé ni cuál de los dos usa, Messi o Cristiano Ronaldo. Mbappé. No digan que nada. No tiene que ser ese jugador. No es necesario. Simplemente que ponga y juegue en equipo. Para mí es suficiente. Muy bueno. Llegamos a donde teníamos que llegar. La selección de Panamá. Partido de preparación antes del mundial. Jugamos en Sudáfrica similar de Sudáfrica. Empatamos. Al final del partido Sudáfrica nos hizo un gol que empató las emociones de aquel partido. Pero lo que a mí me pareció de lo que vi es que Panamá jugó no tan mal, no voy a decir que perfecto, y Sudáfrica hizo lo suyo. Creo que estaban de local. Estaban de local y hicieron un buen partido y tienen más experiencia también de haber participado en otros mundiales también. Y bueno, creo que ambas partes hicieron lo suyo. Claro que Panamá falta por pulir, falta por mirar qué otras cosas se pueden hacer para hacer un buen próximo mundial. Volviendo a las costumbres, yo creo que Panamá me había acostumbrado a que ellos manejaban la pelota. Y lo que estaba mirando ahora era la alineación, porque yo he podido ver el juego a trozos. ¿Qué pasa? Yo normalmente cuando veía los juegos de las hexagonal, bueno, no hexagonal, pero de las clasificaciones, se podían ver en YouTube. Porque como estamos fuera del país, ellos tenían como un canal especial para la gente que de CONCACAF. Pero como esto no es un juego de CONCACAF, eso ya no se puede. Y no encontré ningún link, tú sabes, para poder verlo. Entonces, ¿qué pasa? Me dirán, sí, pero ¿por qué no lo ves en TV Max? Esos canales aquí no funcionan porque son para allí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tendré que conseguir un VPN. Porque los juegos están a una hora atractiva para mí. A ustedes les queda en Panamá a las 12 del mediodía.
Pero aquí los juegos son a las 6. O sea, son juegos que sí podría ver. Sí. No me digas que se acabó la batería. El otro está grabando. Seguimos. Cosas del oficio. Yo creo que esa cámara está lista para grabar solamente media hora. Entonces hay un punto donde ella se... Si ven un cambio de imagen, si vieron un cambio de imagen es porque... Un corte, sí. Ok, seguimos. El tema es que los horarios de las visualizaciones están súper buenos para mí. Yo quería ver el juego con mi hijo y a las 6 de la tarde me parece un buen juego. No sé, yo pensé que iban a jugar con otro país, pero ahora estaba viendo que en realidad Panamá va a jugar los 2 juegos de esta preparación con Sudáfrica. Porque juegan de nuevo el martes. En Panamá. Ah, no, porque ya cambia la hora. Son 7 horas de diferencia. Sería a las 2 de la tarde en Panamá. A las 2 de la tarde en Panamá. Porque aquí va a ser a las 7 de la noche. Queda un poco similar a como nosotros vemos las Champions. Aquí, o sea, y recuerdo verla en Panamá. Allá, a mí me llamaba mucho la atención porque siendo aún adolescente y cuando era niño, muy ignorante. Porque cuando jugaban la Champions, yo veía los partidos y todo se veía de noche. No entendía eso. Y le preguntaba a las personas, no, porque eso es Europa y Europa ya está de noche ahora. No sé qué. Bueno, me lo explicaban y yo trataba de entenderlo, pero no lo entendía muy bien. Ahora viviendo acá, o sea, me doy de cuenta, ¿no? Y sucede lo mismo, ¿no? Con estos partidos que se juegan por lo menos a las 6 de la tarde. Los podemos ver aquí y en Panamá son las 2 de la tarde. Bueno, regresando al partido, porque eso son buenas anécdotas, pero regresando al partido, dije, yo escuchaba la rueda de prensa de Christensen. ¿Es Christensen o Christensen? Siempre me equivoco, lo siento, señor. Y él dijo, y algo que a mí me parece lógico, que estos partidos son preparatorios. O sea, la gente también les pone demasiado peso a veces. Se pone que no. Este es un partido para probar jugadores. Para ver quién está, quién no está. Y obviamente a los jugadores les conviene que esto pase porque es un partido donde ellos tienen la oportunidad de mostrar su talento y de mostrar su nivel. Y si están listos para ya tomar una posición. O sea, ganarse el último cupo, como quien dice, ¿no? Es eso. Y Panamá tiene que recordar experiencia también porque recordemos que no me acuerdo con qué selección hizo partido de preparación para participar en Rusia. No me queda claro, no recuerdo. Déjenlo en los comentarios. Pero recuerdo que Negrito Quintero estaba muy ilusionado por participar en ese mundial y al final no participó. Se lesionó precisamente en un partido de preparación al mundial. Y Panamá tiene que tener cabeza, ¿no? Cabeza fría de saber jugar estos amistosos de preparación tratando de jugar bien, pero claro, no dejando que los mejores jugadores de Panamá se vayan a lesionar, le vaya a pasar algo porque no van a jugar el mundial. Digo, lo que pasa es que no hay que jugar al límite último. Sí, obviamente tú tienes que jugar para mostrar, pero mira, no, y no es el único caso. Sabemos que también, por ejemplo, en preparación al mundial se lesionó Zidane. Y lo trataron de recuperar en el 2002 y Francia hizo el ridículo. Sí, si hablamos de cuestiones que han pasado muy mal aquí, ahorita para el club del Barcelona, Rafinha se lesionó contra Francia. Entonces son detalles, ¿no? Son cosas que pasan dentro del partido. Claro que Brasil siempre va a defender el orgullo y Brasil se va a dejar como quien dice la casta, ¿no? Todo en ese partido. Y ese es el resultado, ¿no? Ahora Rafinha está lesionado. Y no se sabe por cuánto tiempo, pero esperemos que no se pierda el mundial. Digo, son muchos jugadores los que pueden entrar en... Aunque uno diga que no, que nada más existe Rafinha. Sí, obviamente la mejor opción es él. Sí. Pero en Brasil yo me imagino que ellos también juegan al límite porque saben que si bajan el nivel, ahí hay uno listo, así ve. Sí, exacto. Todo. Como en Panamá, serruchándote el piso. Sí, tanto Brasil como Francia, ¿no? Son dos selecciones que todos los faros, todas las cámaras, todos los comentaristas, los reporteros tienen los ojos puestos siempre en ellos y están pendientes de qué va a hacer
de estas selecciones para el Mundial. Son grandes favoritos. Sí, no voy a hacer comentarios no. Ok, mira, vamos. A mí me parece inteligente que Panamá está jugando sus 2 partidos de preparación con Sudáfrica. No hay mucho viaje, ya se fueron para allá. Yo me imagino que también se fueron para allí. Bueno, aunque allí es verano ahora. No, allí está empezando el invierno, pero el mundial es en verano. Se fueron para allí y lo que quiero decir es que al ser en un solo país están tranquilos, no tienen que viajar, porque la gente piensa que viajar cansa. Yo no sé cómo pasa, pero viajar cansa. Sí. Entonces están preparando sus 2 partidos. Como le dije, son 2 juegos que en realidad no quiero decir que el resultado no importa. Claro que importa, porque tú siempre quieres ganar. Bueno, por lo menos eso es lo que digo yo. Pero lo importante es ver, y es lo que estaba diciendo el técnico de Panamá. Sí. Para no equivocarme otra vez con su nombre. Él estaba probando jugadores. Creo que se lesionó uno de los porteros, si no me equivoco. Así es. Sí, entonces ese es un problema ya. Ahora espero que no sea una lesión grave, que sea algo muscular ligero, que simplemente necesite reposo y le deseamos lo mejor como panameños que somos. Déjame ver. Puedes poner la alineación, porque en el mío no puedo ver la alineación. Y yo puse aquí las banderas de algunos de los países con los que nos vamos a enfrentar. Inglaterra, Croacia, está Panamá. Aquí un poco con la nostalgia de Ucrania. La tenemos ahí para de alguna manera despedirla del camino. Pero la tenemos siempre presente. Sí, ya se fue. ¿Y cuál fue el portero que se lesionó? Mejía, ¿no? Porque entró Mosquera. Sí, así es. Bueno, esperemos que Mosquera se adapte bien, porque yo creo que es un buen portero. Y que Mejía, bueno, si no logra llegar, pues es una lástima. Una lástima. Sí, pero así son cosas que pasan, ¿no? Así él estaba hablando también de Martínez, como que Martínez no estaba jugando al máximo, una cosa así, y por eso había estado entrando en las convocatorias y no estaba entrando en partido. Ahora entró y me imagino que es por eso, porque lo quiere ver jugar. Entonces es eso. Recuerden que estos partidos son de preparación. Estos no son partidos donde necesitamos ganar. Aquí lo que necesitamos es ver cómo entienden los jugadores las tácticas y los nuevos movimientos estratégicos que les explican, sí, para... Partido de fogueo, como sí, se dice, ¿no? Bueno, ¿tiene algo más que contarnos, Eddie? Bueno, alistándonos y calentando motores para lo que va a ser el siguiente mundial dentro de esta fecha FIFA. Felicito a los que ya han clasificado, los que ya tienen un pie más allá dentro del mundial, y seguir animando a nuestra selección de Panamá, a nuestro país de Panamá. Ojalá que Polonia también clasifique, y si no, bueno, ya será para la próxima, pero ánimo que sí se puede. Yo te digo una cosa antes de cerrar. Mira, obviamente Panamá está jugando amistoso, así que ahí no hay una predicción, es un amistoso. Pero están los partidos de clasificación europea, y estaba viendo también que el otro país que no hemos mencionado es de la clasificación de Sudamérica, que es Bolivia. Y Bolivia ganó su partido. Pero lo que no estoy seguro es si ya Bolivia con esa victoria clasificó al Mundial, o si necesita hacer un partido más así como está pasando aquí en Europa, que han hecho 2 partidos. De hecho, yo pensé que los partidos en Europa eran 2, o sea, ida y vuelta. Tienen que jugar ahora con Bolivia clasificó para jugar ahora contra el Congo, pero no me acuerdo cuál es el Congo de Democrática República del Congo. Así es. Pero ¿cuál de los dos es? ¿El grande o el pequeño? Porque son 2 Congos. Me está sorprendiendo a mí también, porque ni tenía idea de que habían 2 Congos, pero si es yo creo que debe ser... Yo creo que este es el Congo grande, el que antes era Zaire. Sí, tiene que ser, porque para que esté caminando al Mundial también tiene que tener algún tipo de preparación y que el país sea más grande. Bueno, los 2 Congos son... A ver, la República Democrática del Congo es inmensa. Y el Congo pequeño, para nosotros es pequeño, es más grande que Panamá varias veces. Entonces, nada. Entonces, ahora Bolivia seguramente va a jugar contra Surinam. ¿Surinam no era el que estábamos nosotros? Sí. Surinam quedó para repechaje.
fue la gran sorpresa del grupo de nosotros. Sí. Pensamos que iban a clasificar de primero. Y Surinam dejó pasar esa oportunidad. Ahora con Bolivia también, porque Surinam en ese partido hizo el primer gol. Y todo el mundo, wow, Surinam va a participar a su primer mundial. Pero bueno, Bolivia hizo lo propio y le hizo 2 goles. Así que Surinam para la casa, lastimosamente. Bueno, eso es así. Bueno, yo creo, a ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo que pasa es que lo conocemos más. Yo creo que Bolivia es el país que va a clasificar. Esperemos. Sí, esperemos. Por los hermanos sudamericanos, esperemos que sean Sí, ellos. como latinoamericanos unidos. Claro. Y ya para cerrar, que era lo que yo quería comentar antes, pero hice un pequeño paréntesis ahí. Bueno, México tiene un amistoso contra Portugal. Sí, los hermanos mexicanos ya están listos. Mira con quién está preparando Ale Gana. Fren. Nosotros, mira, no quiero ser malo, no quiero sonar como un desgraciado, pero en el grupo de nosotros somos los Congo. Tienen que entender una cosa. Yo el otro día hablaba con un amigo y dice, no, que los países raros estos clasificaron al mundial. Me pregunté yo, sí, Panamá. ¿Cómo que Panamá? Yo, Fren, Panamá es la segunda vez que va al mundial. Sí, claro. Nosotros ahora mismo somos un país raro. Claro, para nosotros mismos no es un país raro porque somos de allí y los latinos nos conocen. O sea, las otras personas de Latinoamérica saben que existimos. Pero futbolísticamente hablando, Panamá es un país raro en el mundial. Es como si Surinam clasificara. De otro país raro en el mundial, Uzbekistán. O sea, sí, exacto. Pero no significa que sean malos. Simplemente son países que normalmente no van al mundial. No van al mundial. Y que, bueno, al mismo tiempo es un arma de doble filo porque son equipos que pueden dar la sorpresa. Son los equipos que todo el mundo piensa, no, esto va a ser un rival fácil, pero que pueden sorprender también. De hecho, yo vi un video de un inglés hablando exactamente de eso, que no nos podemos confiar, porque tú sabes, Panamá, sí, Panamá del 2018 era una cosa, porque era un equipo de gente ya... Estuve comentando con Alejandro para el mundial que participó Panamá por primera vez en Rusia. Inglaterra venía de la oportunidad de haber jugado contra Costa Rica, que es un vecino de nosotros, participante con CONCACAF, y muy posiblemente ellos se confiaron. Costa Rica, ¿qué va a poder hacer? No tienen cultura futbolística, no tienen nada. Vamos a poder llevárnoslo fácil partido. Fácil. El menosprecio. Fácil. Sí, le fue mal con Costa Rica. Y claro, no. Ahora vieron a Panamá que... Ok, había clasificado el primer mundial, pero ellos tampoco conocían lo que Panamá de pronto podía hacer. Y por eso fue que nos, por decirlo así, avasallaron. Pasaron con todos los goles por encima de nosotros. Pero nosotros nos alegramos, ¿no? De que sea hacer el primer gol eso te iba a decir. Nosotros en el mundial. Yo celebré ese gol como un idiota. creo que todos. Que los papás de mi exmujer estaban disque. ¿Por qué? O sea, están perdiendo 6-1. No. Yo dije, este es el primer gol que hicimos en el mundial. A mí no me interesa nada. Así es. Si yo vi ese juego, eso es un orgullo. No sé. Yo, la gente que me conoce sabe que yo era de incapaz. Y me callaron la boca. Y estoy muy feliz por eso, porque esa es mi cultura, Fren. Exacto. Tú tienes que ganar y demostrar quién tú eres. Y después, si tú ganas, yo todo mi respeto. Sí, yo me tengo que quedar callado. Me callaron la boca. A las personas que no siguen el fútbol, que no conocen de fútbol, que no ven el fútbol en la televisión o lo siguen en las redes sociales, tenemos que decirles, no lo entendería, simplemente no lo entendería. Pero eso es lo que nosotros vivimos, ¿no? Como futbolistas. No, yo soy gente de fútbol. Yo soy una cosa horrible. Yo soy como dice Miguel, tú eres un burlón, Ale, tú eres un burlón. Oye, vamos a hacer una cosa ya para terminar y cerrar con el programa, porque ya hablamos bastante, tenemos que 45 minutos hablando. Sí, creo que sí. Todavía estás hablando. Dice, clasificación europea al mundial. Ya sabemos que falta solamente Bolivia y República Democrática del Congo del otro lado. Ahora de este lado está para clasificar Kosovo contra Turquía, Suecia contra Polonia, Bosnia-Herzegovina contra Italia. Esperemos que no le hagan la gracia. Y Chequia, República Checa para los amigos, y contra Dinamarca. Así es. Ok, vamos a dar los pronósticos rápido. Yo espero que Turquía se lleve ese juego, aunque el juego supuestamente es en Kosovo. Luego Suecia. ¿Tú qué dices? Antes de irnos a Suecia, ¿qué tú dices? ¿Kosovo o Turquía? Turquía. Debería. Debería. Tienen una liga bueno, no es la más importante, pero una liga con jugadores buenos, competitiva y tal. Aunque ya hablábamos de eso. De cómo el Galatasaray
Superman en Istambul y se convierte, yo no sé quién es el superhéroe más débil de todos los tiempos. El más débil, Robin de Batman, o sea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el que tira flecha en Marvel? Ojo de halcón. Ojo de halcón. Sí. El ojo de halcón. Bueno, nada. Y ahora entonces tú dices, los dos decimos que Turquía. Sí. Suecia, Polonia. Aquí vamos a dejarlo en un asterisco. Sin resentimiento. Nosotros queremos que vayas a Polonia. Nada personal. Ojalá que pase Polonia. Sí. No vamos a decir nada porque vivimos aquí y no queremos que nos echen del país. Ok, Bosnia y Herzegovina, Italia. Italia, por fin, finalmente. Ojalá que pase. O sea, yo no sé, espero que sí. Yo espero que sí, porque no creo que es lo mismo un mundial sin Italia. Con todo mi pesar, Bosnia y Herzegovina creo que tienen un buen equipo. Y sería bueno también para darle variedad al mundial. Todavía está Edin Dzeko jugando con ellos. ¿Quién más ahí es conocido? Kolasinac, que jugaba un tiempo jugó en el Arsenal. Y bueno, yo no conozco mucho a estos jugadores, pero pensamos que Italia debería ser el equipo. Sí, con su super ídolo de Gerardo Tonali. Bueno, pero espero que no esté lesionado. Bueno, no sé. cerremos ahora con Chequia-Dinamarca. Chequia-Dinamarca. Dinamarca creo que tiene un buen elenco. Pero... Porque sí, ya no es la Chequia de Pavel Nedved, de esos tiempos donde Chequia era un equipo a batir. Ahora, yo de quien conoce, Kofal, que creo que juega en el West Ham. No jugaba en el West Ham, pero ahora está jugando en otro país. Está jugando creo que en España y en Alemania. Hoffenheim. Sí, viste, jugaba en el West Ham. Sí. Por eso lo conozco. Y otro jugador aquí importante puede ser Darida, que no recuerdo dónde. Besiktas. Juega compañero. El escudo se parecía, ¿no? Juega en ¿cómo se llama? En Chequia. En Chequia. Jugaba en Hertha también. Y ya creo que más nadie es así. Esta no es la Chequia de antes. Y de hecho ellos también se estaban quedando en el partido de su clasificación. En cambio, Dinamarca tiene jugadores mucho más conocidos en ligas más importantes, como decía Miguel. Wow. Tienen a Damgaard, tienen a Højlund, que fue un poco una decepción en el United, pero ¿quién no es una decepción en el United en estos tiempos? ¿Quién más está allí por ahí? Højbjerg, que él creo que está en el Marsella, ex compañero de Amir Murillo. Y está Norgard. Y ya no hay mucho más. Pero bueno, creo que Dinamarca tiene un equipo un poquito más completo. Creo que sí. Y debería ser el que pase, el que clasifique al mundial. Bueno, con esto cerramos. Ahí están nuestras predicciones. Voy a ver si me da tiempo y pongo una tablita. Quiero venir la próxima semana con los resultados y ver si me traigo aquí a un polaco. Ven que estamos en una locación nueva haciéndonos los intelectuales del fútbol. Así Puro es. libro de español. Así que... ¿Querías decir algo más, Eddie? Bueno, solamente darles gracias por la atención. Si está dentro de las cosas que ustedes quieren, suscríbanse para que vayamos creciendo un poquito más en conocimientos, podamos invertir un poco más en el tiempo en el que investiguemos todas estas cosas y apoyen el canal. Mira, nosotros estamos aquí compartiendo lo que nos gusta y la idea es que ustedes se incluyan en esto. Por eso yo he tratado de hacer crecer la comunidad dentro de los que venimos a hablar. Si ustedes quieren venir tan cerca en Polonia, pues acérquense y hablamos y podemos hacer también colaboraciones por internet. Así es. Bueno, entonces nos vemos en el próximo capítulo. No sé, el próximo sábado. Con los países ya clasificados y vamos a ver qué es lo que es. Como dicen en Panaca, lo que es. Que también lo dicen en Dominicana, en República Dominicana. Que lo que es. Bueno, nos vemos. Chao.